Hola, deseándote una vida maravillosamente feliz, hoy quiero hablar de la identidad y lo que supone para nosotros imaginar nuestra autoimagen de una forma demasiado cristalizada, o sea, inamovible, muy firme, al punto en que no podemos transformarnos en la mejor persona del futuro que tal vez nos podría, obviamente, ofrecer una vida mucho mejor. Entonces voy por niveles porque es algo bastante complicado. Verás, cada ser humano, sin importar el punto de vista, si espiritual, cultural, de una forma meramente neurofisiológica, bioquímica, cada ser humano percibe tener una identidad. Cada ser humano se plasma alrededor de un conjunto de actividades, pensamientos, sentimientos, emociones, experiencias, etcétera, etcétera, que a un cierto punto define su personalidad. La mayoría de las personas te dirán, yo soy así, yo soy asá, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro. Y mi carácter es así, mi personalidad es esto. Yo soy arquitecto, yo hago esto, yo hago lo otro. Básicamente ellos te podrán decir, este soy yo, esta es mi identidad, estoy convencido de ello. El problema es que la mayoría de las personas no han tenido la oportunidad de realmente sincerarse y cuestionar su propia personalidad y en ocasiones descubren que sencillamente lo que ellos llaman esta es mi personalidad no es nada más que un conjunto de, digamos, consecuencias e implicaciones con respecto a la educación, las experiencias de vida y obviamente la programación neurofisiológica, mental, de creencias, de percepciones que han recibido a lo largo de la vida. Para entendernos, yo tuve que hacer un trabajo muy específico conmigo mismo, porque verás, desde la infancia y durante la adolescencia me habían programado de tal forma como para que yo percibiera una única posibilidad de personalidad que era una personalidad fracasada, rota, insegura, con baja autoestima, con experiencias de la vida que habían definido un calvario, un horror, una tristeza, que fundamentaban una idea de mí mismo que no había podido ni siquiera elegir. Básicamente yo estaba paralizado en una autoimagen, en una identidad, en un carácter, una característica existencial que no había ni siquiera podido elegir. Porque verás, los niños, y perdonarás un poco mi afán, pero es que estoy haciendo conferencias todo el día y en una pausa decidí entonces también a las personas que no estaban presentes en las conferencias poder publicar algún contenido de gran utilidad. Justo íbamos hablando de esto. Entonces, cuando eres niño, hasta los 7 añitos, tú no tienes posibilidad, no tienes factor crítico, no tienes una posibilidad neurofisiológica de cuestionar los pensamientos que la sociedad o tus padres te empujan en tu mente subconsciente, que es la parte básicamente que se encarga del 95% del tiempo de tu vida. Y el 95% de los procesos, básicamente, la mayoría de las personas vive en autopiloto, o sea, piloto automático. De la misma forma en que, por ejemplo, tú no vas pensando en conducir el coche o no vas pensando cuando exactamente en la actividad de cepillarte los dientes o hacerte la ducha, es tu cuerpo que lo hace por ti, mientras tú puedes dedicarte a otros pensamientos más funcionales, con tu propia conciencia. Pero verás, en el trabajo, en las relaciones, cuando coges el móvil, cuando estás haciendo algunas actividades rutinarias, básicamente te pierdes en esos mecanismos automáticos. Básicamente se establece esa personalidad semiautomática que no has podido elegir de forma, digamos, puntual, específica, no has podido cuestionar exactamente esos rasgos caracteriales porque han venido formándose como una consecuente programación por parte de tus padres, del colegio, del entorno. Entonces, verás, hay países que conllevan ciertos rasgos culturales. Hay colegios que tienen ciertas dimensiones educativas. Hay familias que conllevan ciertos sistemas de creencias. Entonces, el punto es que sin ser demasiado redundante, porque se podría hablar mucho de las varias fuentes de ingreso de programación que un niño asume durante su infancia y adolescencia, la cuestión importante es entender que gran parte de lo que llamamos este soy yo, esta es mi personalidad, en realidad no es nuestra. No es nuestra, no nos pertenece. Se ha sencillamente instalado
en unos niveles muy profundos de nuestro subconsciente donde ni siquiera a veces tenemos acceso, si no estamos ayudados por un profesional que realmente nos pueda guiar dentro del laberinto de nuestro subconsciente, de nuestra programación neurofisiológica. Entonces nosotros creemos que yo soy así, y tú crees que eres así, y ella cree que es así, y el otro cree que es asá. ¿Pero por qué? Porque es tan profunda esa programación, se ha hecho en una parte precognitiva durante los 2, 3, 4 añitos y luego hasta los 7, 8, donde el comienzo de personalidad ya se ha formado. Por lo tanto, cualquier evento traumático, cualquier programación subconsciente, cualquier temor, miedo, cualquier afirmación repetida por los padres, incluso algo que diga sencillamente, eres tonto, eres estúpido, ¿por qué es eso? ¿Quién te crees que eres? El colegio, que te dice básicamente, te pongo mala nota. ¿Por qué? Porque no tienes que ser creativo, tienes que decir tal cual lo que diga la profesora. Entonces, todos esos protocolos sociales, culturales, que sirven para básicamente asegurarse de que el niño sea controlable, que el niño no fastidie demasiado. Entonces, ahí lo tienes. A la mayoría de los niños, ¿qué se le dice? Cállate, silencio, no fastidies, pero eres tonto, pero eres torpe. Ay, no puedes hacer esto. Y luego le pasan verdades sobre la vida. Eso no puede ser. Tú jamás llegarás a tanto. Es imposible, hijo. Sueña bajo. Más bien, no sueñes para nada. Eso no va a acontecer. O qué sé yo. El dinero es malo. Es la fuente de todos los males. Qué sé yo. Todos, digamos, una jerga cultural, todo un conjunto de afirmaciones que no están valorados, no están obviamente ni siquiera cuestionados y no tienen una realidad concreta, científica. Son solamente opiniones, como por ejemplo las opiniones religiosas. Cuando tú tienes una familia súper estricta y le dicen, no te vistas así, que pareces una mala mujer. No hagas eso. O tal vez en el sector del machismo. Hay que respetar tu marido, haga lo que haga. Las mujeres bonitas, buenas, tienen que aguantar si el marido te fastidia o te golpea, cualquier cosa. Entonces, estas cosas, obviamente estoy hablando un poco de la cuestión más disfuncional que puede existir, pero tenemos que abrir los ojos porque gran parte de la cultura de varios países se ha creado alrededor de ciertos fenómenos que destrozan la personalidad de uno, que lo hacen sentir menos, que le crean problemas de autoestima, que le crean problemas de inseguridad, que le crean problemas de fobias, de ataque de ansiedad, de pánico. Todas esas situaciones tienen que ver con un conjunto específico de creencias que conlleva percepciones e interpretaciones sobre la propia imagen, o sea, la propia identidad, la propia personalidad y lo que es el mundo. Por lo tanto, cuando durante la infancia, a causa de un simple hecho, o sea, los niños no son protegidos lo suficiente. Pero no se trata solo de una protección meramente logística. Es decir, el niño tiene que ir al cole, y el niño tiene que comer, y el niño tiene que tener un techo. No, me refiero a que la mayoría de los padres no entienden nada con respecto a cómo superar sus propios problemas de padres, de individuos, para luego fomentar la salud psicoemocional y física de un joven niño, dándole incluso las oportunidades que ellos no han podido tener jamás. Pero verás, si un padre no tiene ni siquiera la idea de que otra posibilidad existe en ese mundo, ¿cómo va a podérsela pasar a sus hijos? De hecho, la mayoría de los hijos absorben tal y cual todas las disfuncionalidades del hogar donde vive, todos los miedos de los padres, todas las fobias de sus padres, todas las creencias limitantes de sus padres. Y por encima, en ocasiones se producen traumas, situaciones muy negativas en el hogar, situaciones de abuso. Y en el colegio completan la obra porque el colegio, uno de los programas ministeriales que tienen todos los colegios, es uniformar, es normalizar, hacer que ninguno se crea mejor que otro. Por lo tanto, al fin y al cabo, tenemos personalidades machacadas, destrozadas durante el ámbito familiar, luego en el ámbito escolar, y la sociedad en sí puede ser muy dura. Por lo tanto, tienes un efecto de magnitud muy alta que hace que la persona se quede luego con este soy yo, con esta es mi personalidad, esta es mi identidad, pero esa identidad no ha podido ni siquiera cuestionarla. Porque no ha tenido el tiempo, porque justo después de los 7 añitos, cuando le han, obviamente, cuando ha absorbido cierta programación, luego entra en el colegio al tope y ahí otra programación. Y luego cuando justo sale de la universidad,
A la universidad te llenan la cabeza de ciertos protocolos, de ciertas formas de pensar, pero corrígeme si me equivoco. Hay datos bastante obvios y estadísticos. Las universidades, los colegios, los padres, en la mayoría de los casos, no ofrecen ninguna oportunidad de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad analítica, la capacidad de transformación, superación personal de un niño. Más bien todo lo contrario. Entonces estoy aquí para decirte que lo que llamamos identidad en ocasiones, a menos de haber hecho un trabajo como el que hice yo, donde tuve que elegir personalmente, paso por paso, cómo reprogramar mi identidad, cómo finalmente decidir yo mismo quién quería ser. ¿Y cómo lo hice? Lo hice porque empecé a identificarme en el mejor hombre del futuro en el cual me quería convertir. Y eso ha sido mi gran salvación. Porque verás, yo jamás en la vida habría podido tener cualquier forma de cambio, de felicidad, considerado mi pasado miserable y horroroso, donde me habían programado para verdaderamente la infelicidad, la inseguridad personal, la falta de autoestima, la falta de salud psicoemocional y también física. Entonces, un niño básicamente crece con tantas amenazas en casa y afuera, su autoestima y su personalidad y su identidad está rota por dentro. Realmente no puede pegar el vuelo, no puede arrancar. Y entonces tuve que hacer algo muy importante. Yo empecé a leer, estudiar filosofía, psicología social desde temprana edad. Afortunadamente que encontré unos libros en una biblioteca porque era mi único refugio. Y ahí empecé un camino. Desde muy chico, tenía 12, 13 años, empecé a escribir poesías, empecé a indagar sobre el existencialismo y me hacía preguntas. Decían, pero es correcto que yo sufra tanto, es correcto que me hagan esto, etcétera, etcétera. Y de ahí empecé a decidir que no tenía que quedarme con la identidad que me habían ofrecido, con la identidad que me habían instalado. No tenía que quedarme con esa falsa identidad que jamás yo había podido cuestionar. No quería quedarme con una identidad que me habían instalado ahí de una forma muy malvada, que sabía que esa identidad jamás en la vida me habría podido ofrecer nada bueno. Así que finalmente dejé de identificarme con mi pasado y empecé a identificarme todos los días como un nuevo día con el ser humano en el cual me quería convertir, un mejor hombre. Entonces empecé año por año, día por día, a identificarme, incluso antes de alcanzar ese potencial que tenía por dentro. Pero sí me identificaba con el hombre mejor en el cual yo quería convertirme. De esa forma, eso fue una liberación, porque ya me sentía liberado de tanto acoso, de tanto estrés, de tanto abuso, de tanto miseria, de tanto sufrimiento y de un pasado tan feo. Que obviamente si lo hubiera sostenido ese pasado tan feo y hubiera comprado esa identidad para siempre, me habría quedado estancado y paralizado hacia el fondo. En cambio no. Decidí cambiar página y dije, yo desde hoy y todos los días me identificaré en el proyecto de hombre que tengo para mí, en el hombre mejor del futuro que voy a ser yo si sigo este camino de mejoras pequeñas, graduales todos los días. Y así lo hice. Entonces quiero que sepas una cosa. Hoy eres libre. Hoy puedes transformar tu existencia al simple decidir quién deseas ser, decidiendo cuál es la mujer o el hombre mejor en el cual deseas convertirte. Hoy puedes decir basta con tu pasado y despreocuparte y sentirte inmediatamente un alivio, una liberación, porque el pasado no te identifica. No deberías jamás identificarte con un pasado que no te corresponde, en el cual has quedado, obviamente, paralizado. Busca la fuerza en tu presente, pero sobre todo sabiendo que puedes alcanzar tu máximo potencial si solo decides hoy identificarte con ese mejor hombre, con esa mejor mujer que tú puedes alcanzar a ser de aquí a 5, 10 años, un año, una semana. Todos los días serás una persona mejor. Y todos los días sentirás el proceso que te fomenta buenas sensaciones internas, porque verás que en cuanto tú decidas identificarte con ese hombre o con esa mujer mejor de ti mismo, del futuro, entonces ya habrás arrancado un paso a la vez, ese camino maravilloso hacia una felicidad que tú puedes estructurar tal cual la deseas.
puedes decidir exactamente quién deseas ser. Y eso es estupendo. Soy Marco Nísida, contáctame. Aquí hay descripciones para ver cómo contactarme, marconisida.com, si necesita ayuda. Un fuerte